María encontró el diario escondido de Carlos, revelando oscuros secretos que destruyeron la confianza entre ellos. Pero al confrontarlo, jamás imaginaba que la verdadera razón detrás de sus mentiras pondría su vida patas arriba. María siempre pensó que su vida era perfecta. Carlos era el hombre de sus sueños, atento y cariñoso, y el apartamento que compartían parecía el símbolo de un amor construido con confianza. Pero esa tarde, sin previo aviso, todo cambió. Lo que comenzó como un día común de organización doméstica pronto se convirtió en una pesadilla de la que no podría escapar. Mientras revisaba los cajones en la oficina de Carlos, María encontró un cuaderno escondido bajo una pila de papeles. Era pequeño, con una tapa de cuero ya desgastada por el tiempo. Algo en ese diario parecía fuera de lugar. Ella dudó por un momento, pero la curiosidad la venció. ¿Qué podría estar ocultando Carlos? Con las manos temblorosas, María comenzó a hojear las páginas. Al principio, eran solo pensamientos aleatorios, frases cortas. Pero, a medida que avanzaba, el tono de las palabras cambiaba. Se detuvo. Respiró hondo. Algo estaba muy mal. Cada frase parecía más oscura que la anterior. El aire en la habitación comenzó a volverse denso, y el corazón de María se aceleró. Era como si cada línea revelara un lado oscuro de Carlos, una versión del que ella nunca había conocido. Esto no puede ser real, susurró para sí misma, mientras su pecho se apretaba con la angustia creciente. Página tras página, el diario revelaba secretos que Carlos nunca se atrevió a contar. Eran verdades dolorosas, que ahora explotaban en su mente como una bomba, destrozando la imagen perfecta que tenía de él. La revelación más cruel estaba allí, escrita con la frialdad de quien sabe el impacto que causaría. Carlos no era quien ella pensaba. El hombre que la hacía sentir segura, que le prometía amor eterno, escondía motivos oscuros detrás de sus acciones. María leyó, incrédula, sobre el verdadero motivo de los recientes distanciamientos de él, las excusas que inventaba y las mentiras que alimentaba. Cada palabra era como una puñalada en su corazón. Sentada en el suelo frío de la oficina, María no podía creer lo que tenía ante sus ojos. Su cuerpo temblaba, el corazón latía de manera descontrolada, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. La persona en la que más confiaba en el mundo, el hombre con el que planeaba pasar el resto de su vida, estaba traicionando todo lo que habían construido juntos. ¿Por qué? La pregunta resonaba en su mente, sin respuesta. Las paredes del apartamento, antes acogedoras, ahora parecían asfixiarla. Era como si el espacio se estuviera encogiendo, y cada detalle a su alrededor comenzara a perder sentido. El silencio era absoluto, pero el ensordecedor ruido de su mente gritaba por respuestas. Pensó en dejar de leer, cerrar ese maldito cuaderno, fingir que nunca lo había encontrado. Pero algo la detenía, como si supiera que, después de descubrir aquello, no había vuelta atrás. No podía seguir viviendo en la ilusión. Carlos había destruido su confianza, y el peso de ese descubrimiento aplastaba su alma. Por más que lo intentaba, no podía razonar. ¿Qué haría a partir de ese momento? El reloj en la pared marcaba las horas que pasaban, pero para María, el tiempo se había detenido. El peso de la verdad era insoportable, y apenas podía respirar. Su pecho ardía con la angustia de una traición que iba mucho más allá de lo que podía soportar. Sus manos apretaban el diario con tanta fuerza que sus dedos estaban pálidos. De repente, una sensación de desesperación la invadió. Quería confrontar a Carlos en ese mismo instante, gritarle, exigirle explicaciones. Pero, ¿cómo? ¿Cómo enfrentarse al hombre que amaba, sabiendo que le había mentido durante tanto tiempo? La confianza que tenía en él fue destruida en segundos, y ahora solo quedaba el vacío. El apartamento, que antes era el símbolo de su felicidad, ahora parecía un lugar lleno de fantasmas. Cada rincón, cada mueble, cada recuerdo compartido entre ellos ahora estaba manchado por la duda y el dolor. María no sabía cómo seguir adelante. Solo una cosa era segura: a partir de ese momento, nada sería como antes. María sentía el peso de la verdad en cada paso que daba por el apartamento. El diario estaba guardado,
pero su mente no dejaba de repasar cada línea, cada revelación impactante que había leído. En el momento en que Carlos entró por la puerta esa noche, como lo hacía todos los días, ella se esforzó por mantener la compostura. Pero, por dentro, todo se estaba derrumbando. Él la saludó con la misma sonrisa de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado, al menos para ella. A partir de ese instante, cada gesto, cada palabra de Carlos parecía cargado de una nueva capa de desconfianza. María intentó responder como siempre lo hacía, pero el nudo en su garganta era difícil de ocultar. La distancia que comenzó a poner entre ellos era sutil, pero real. Y él, perdido en su propia rutina, parecía no darse cuenta. A medida que avanzaba la noche, María observaba cada movimiento de Carlos con otros ojos. La forma en que él se comportaba ahora la hacía cuestionarlo todo. ¿Siempre había sido así? Ella nunca había prestado atención antes, o estaba deliberadamente ignorando señales de advertencia. Las dudas la consumían. En silencio, María se alejaba más, tanto emocional como físicamente. No podía soportar la idea de estar tan cerca de alguien que había mentido tan profundamente. Tratando de mantener la normalidad, lo observaba desde lejos. En la cocina, Carlos preparaba la cena con la misma dedicación de siempre, pero ahora María se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué actuaba como si todo estuviera bien, cuando claramente había secretos enterrados tan profundamente entre ellos? La inquietud crecía. Era como si cada palabra no dicha flotara en el aire, haciendo que el ambiente se volviera pesado, casi asfixiante. En los días que siguieron, María comenzó a evitar conversaciones más largas, respondiendo con monosílabos siempre que podía. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero no estaba lista. No sabía qué sucedería cuando finalmente revelara lo que había descubierto. Laura, su mejor amiga, notó que algo andaba mal. María, sin embargo, no estaba lista para compartir lo que había encontrado. ¿Cómo podría? La verdad era demasiado grande, demasiado dolorosa. Temía que, al verbalizar lo que había leído, todo se volviera demasiado real. Aún así, María no podía dejar de pensar en el diario. Por la noche, acostada junto a Carlos mientras él dormía tranquilamente, ella permanecía despierta, reviviendo cada palabra. Y mientras el silencio de la madrugada envolvía la habitación, el sonido de sus propios pensamientos la atormentaba. El simple hecho de estar junto a él, ahora, parecía insoportable. Quería gritar, preguntar, exigir respuestas. Pero el miedo a escuchar la verdad la paralizaba. Finalmente, después de días en los que la tensión entre ellos crecía sin que Carlos se diera cuenta, María comenzó a planear. Necesitaba saber más. Necesitaba entender la profundidad de las mentiras que él había contado. Cada vez que Carlos salía para el trabajo, María aprovechaba para registrar más la oficina, buscando respuestas. Cualquier cosa que explicara por qué él había ocultado todo eso de ella. Pero con cada cajón abierto, con cada carpeta examinada, María se sentía más perdida. No encontraba nada más que papeles y documentos que no revelaban lo que ella quería saber. Y esa falta de claridad la dejaba aún más inquieta. Era como si Carlos se hubiera protegido de todas las formas posibles. Y eso solo aumentaba su angustia. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarlo. Pero mientras ese momento no llegaba, María se sentía atrapada en una espiral de dudas, ira y confusión. El hombre que amaba parecía ahora un extraño. Y ya no sabía cómo lidiar con eso. Maria não podia mais suportar o peso da verdade que carregava sozinha. Cada dia que passava, cada noite ao lado de Carlos, apenas aumentava o abismo entre eles. Ela já não conseguia olhar para ele sem sentir um misto de dor e traição. A decisão estava tomada. Ela precisava confrontá-lo, precisava ouvir da boca dele o que realmente estava acontecendo. Mas, mesmo assim, o medo do que poderia vir a seguir a impedia de agir. Foi em uma noite, sem nenhum aviso, que o confronto finalmente aconteceu. Carlos havia chegado mais tarde do trabalho, e Maria, que tentava se distrair com qualquer coisa que a mantivesse longe dos pensamentos destrutivos, não conseguiu mais segurar o turbilhão de emoções que estava guardando. A raiva,
A dor e a desconfiança transbordaram de uma vez só. Enquanto ele tirava o paletó e o pendurava no cabide do quarto, Maria estava ali, parada na porta. Seu coração batia descompassado, e ela nem sabia como começar. Mas, naquele momento, não havia mais volta. Carlos, eu encontrei seu diário. A frase saiu de sua boca como um tiro, ecoando pelo quarto. Carlos perude esse mover imediatamente. Seu corpo ficou tenso, e o olhar que ele lançou para Maria era um misto de surpresa e preocupação. Que diário? Ele perguntou, tentando soar casual, mas sua voz vacilou. Era evidente que ele sabia exatamente do que ela estava falando. Não se faça de desentendido. Maria disparou, a voz embargada de raiva e mágoa. Eu li tudo, Carlos. Todos os segredos que você guardou de mim. Você acha que eu sou uma idiota? Sua voz aumentava a cada palavra, enquanto os sentimentos que ela havia suprimido durante semanas vinham à tona com força total. Carlos tentou manter a calma, mas seu rosto pálido e os olhos arregalados mostravam que ele estava perdido. Ele sabia que não havia como escapar agora. Maria, eu posso explicar. Mas as palavras saíam vacilantes, sem a convicção necessária para acalmar o furacão que se formava diante dele. Explicar. Maria riu, mas era uma risada amarga, carregada de dor. O que você pode explicar, Carlos? Que você mentiu para mim durante todo esse tempo. Que nosso relacionamento era baseado em uma mentira. Eu confiei em você, e você simplesmente jogou tudo isso fora. Carlos deu alguns passos na direção dela, levantando as mãos em um gesto de apaziguamento. Por favor, María, me escuta. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Eu não queria te magoar. Ele parecia perdido, como se procurasse as palavras certas para tentar consertar o que, claramente, não tinha conserto. Não queria me magoar. Maria deu um passo para trás, recusando qualquer tentativa de aproximação. Você já me magoou, Carlos. Já me destruiu. Você acha que é só dizer que não queria e tudo vai se resolver? Ela sentiu as lágrimas acumularem em seus olhos, mas se recusou a chorar. Não agora. Ela precisava de respostas. Carlos suspirou, passando as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Eu sei que cometi erros, Maria. Sei que errei ao não te contar tudo, mas eu estava com medo. Medo de te perder. Sua voz era baixa, quase suplicante. O que aconteceu no passado, eu pensei que pudesse deixar para trás. Achei que, se eu não te contasse, poderíamos seguir em frente, sem mágoas. Maria balançou a cabeça, incrédula. E você realmente achou que esconder tudo de mim era a melhor solução? Que viver uma mentira era o caminho certo? Carlos, eu preciso da verdade. Toda a verdade. Sua voz tremia, mas não por fraqueza. Era pela fúria que ela sentia por ter sido enganada por tanto tempo. Carlos finalmente ressuscita. Ele olhou para Maria, e algo em seu olhar mudou. Você tem razão. Eu escondi coisas de você. Fiz escolhas erradas. Ele deu um passo para trás, sentando-se na beirada da cama. Mas, por favor, me escuta. Eu não queria que fosse assim. Eu realmente te amo, Maria. Isso nunca foi uma mentira. Mas, para Maria, aquelas palavras pareciam vazias. O dano já estava feito. Ela permaneceu em silêncio, encarando, enquanto a dor continuava a queimar dentro dela. María salió de casa esa noche. Ya no podía soportar estar bajo el mismo techo que Carlos. Cada palabra que él decía hacía que la verdad se volviera más nebulosa, más difícil de comprender. Las calles oscuras de la ciudad eran un reflejo perfecto de lo que ella sentía por dentro. Todo estaba envuelto en sombras, y María ya no sabía en quién o en qué confiar. Fue directamente a la casa de Laura, su mejor amiga. Cuando Laura abrió la puerta y vio a María allí, desolada y con la mirada perdida, no fue necesario preguntar nada. Laura la envolvió en un abrazo apretado, ofreciendo el consuelo que María tanto necesitaba. Las dos se sentaron en el sofá, mientras María, poco a poco,
Comenzaba a contar todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Laura escuchaba en silencio, su rostro expresando sorpresa e indignación con cada nueva revelación que María compartía. «¿Cómo pudo ocultarte eso?», preguntó, incrédula. María sacudió la cabeza, sin saber cómo responder. El dolor seguía siendo muy reciente, como una herida abierta que no podía cerrar. Laura intentó consolar a su amiga, pero sabía que las palabras de consuelo no serían suficientes para aliviar la carga que María llevaba. «Necesitas respuestas, María. No puedes seguir así, con tantas preguntas sin respuesta». Y aunque María sabía que Laura tenía razón, la simple idea de enfrentarse nuevamente a Carlos y todas las mentiras era aterradora. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de la casa de Laura, María recordó a Jorge, el hermano mayor de Carlos. Siempre había sido una figura discreta, pero había algo en el que María nunca entendió completamente. Frialdad, tal vez, o una distancia que ella no podía explicar. Ahora, María se preguntaba si Jorge sabía algo. ¿Estaría él también involucrado de alguna manera en los secretos de Carlos? ¿O solo sería un testigo silencioso de todo aquello? Al día siguiente, María decidió actuar. Llamó a Jorge, pidiéndole que se encontraran en un café en el centro de la ciudad. Él aceptó, pero su voz por teléfono sonaba cautelosa. María llegó al café antes de la hora acordada, con los nervios a flor de piel. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo, pero también sabía que necesitaba conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Cuando Jorge llegó, parecía el mismo de siempre, reservado y distante. Se sentaron en la mesa, y María fue directa al grano. «Jorge, sé que Carlos me está ocultando cosas. Encontré su diario, y necesito saber la verdad». Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban el dolor que sentía. Jorge la miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si debía hablar o no. Finalmente, suspiró, bajando la mirada hacia la mesa. «Sabía que algún día esto pasaría», murmuró. María contuvo la respiración. «Carlos nunca pudo lidiar con lo que pasó en el pasado». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó María, sintiendo que el estómago se le revolvía. Jorge tomó un sorbo de café, vacilando un momento antes de continuar. «Antes de conocerte, Carlos estaba en una relación complicada. Él perdió a alguien, María, a alguien muy importante para él». La revelación cayó como una piedra en el pecho de María. No tenía idea de lo que Jorge estaba hablando. Nunca pudo superar esa pérdida, y creo que cuando te conoció, pensó que finalmente podría dejar eso atrás. Pero, al mismo tiempo, nunca fue completamente honesto sobre su pasado. La cabeza de María daba vueltas. Nada de eso tenía sentido. ¿Perdió a alguien? ¿A quién? Su voz temblaba y sintió las lágrimas acumulándose. Jorge suspiró de nuevo, mirándola con una expresión de pesar. Era una mujer, María. Estuvieron juntos mucho tiempo, pero ella murió en un accidente trágico. Carlos nunca pudo superarlo del todo. Te ama, sé que te ama, pero siempre ha cargado con ese peso, y nunca tuvo el valor de contártelo. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La verdad finalmente estaba allí, desnuda y cruda, pero en lugar de traer alivio, trajo una nueva ola de dolor. Ahora entendía por qué Carlos se comportaba de manera distante, pero eso no hacía que las mentiras dolieran menos. Las palabras de Jorge seguían resonando en la mente de María, como una sombra que la perseguía sin descanso. Carlos había perdido a alguien, una mujer, y esa pérdida lo había marcado profundamente. A pesar de amar a María, nunca fue capaz de liberarse de las cadenas de su pasado. ¿Qué más estaría ocultando? María intentaba asimilar esa nueva revelación, pero cada fragmento de la verdad solo intensificaba el dolor. De vuelta en el apartamento, Carlos parecía estar esperando ansioso su llegada. Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora reflejaban el miedo de un hombre que sabía que estaba perdiendo el control. Sin embargo, María estaba agotada. Ya no había espacio para palabras vacías o excusas mal formuladas.
Ella ya había escuchado todo lo que necesitaba para tomar una decisión. Al entrar por la puerta, Carlos intentó acercarse de inmediato, pero María levantó la mano, señalándole que se detuviera. «Hablé con Jorge», dijo sin rodeos. El nombre del hermano de Carlos flotó en el aire como una sentencia. El rostro de Carlos se puso pálido y parecía luchar por encontrar las palabras correctas, pero esta vez María no quería escuchar excusas. Se sentó en el sofá, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto las últimas semanas, y el silencio en el ambiente era sofocante. Carlos, sin otra opción, se sentó a su lado. «Debí habértelo contado antes», comenzó con voz baja. «Pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que, al revelarte mi pasado, ya no quisieras estar conmigo». María lo miró, con la mirada cargada de dolor y agotamiento. «Lo que hiciste, Carlos, fue engañarme. Yo merecía saber la verdad. No importa cuán dolorosa fuera, merecía conocer al hombre con el que decidí pasar mi vida». Carlos bajó la cabeza. «Ella se llamaba Elisa», comenzó a contar, con la voz entrecortada. «Estuvimos juntos por años, desde la universidad. Ella lo era todo para mí. Hacíamos planes, hablábamos sobre el futuro. Y de repente, se fue. An accident. Perdí todo en cuestión de segundos». Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Carlos mientras hablaba, reviviendo el dolor de un pasado que nunca dejó realmente atrás. María sintió un nudo en el pecho, pero se mantuvo firme. El dolor de él era visible, y ella entendía el trauma que Carlos cargaba. Pero eso no justificaba las mentiras, ni el hecho de que lo hubiera escondido todo de ella. ¿Y pensaste que esconderme esto era lo mejor? ¿Que enterrar el pasado lo resolvería todo? Su voz era una mezcla de indignación y decepción. Carlos negó con la cabeza. «Pensé que, si no hablaba de ello, podría seguir adelante. Que nunca tendrías que saberlo. Pero el peso de ese dolor me consumía, y empecé a alejarme. No podía conciliar el amor que siento por ti con la culpa de no haber superado lo que pasó con Elisa». María guardó silencio por un momento, dejando que esas palabras penetraran. La verdad era más cruel de lo que esperaba. Sabía que Carlos la amaba, pero también sabía que el fantasma de Elisa siempre había estado entre ellos, invisible, pero presente en cada gesto, en cada silencio incómodo. «¿Por qué no me lo contaste desde el principio?», preguntó casi en un susurro. Carlos la miró, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Tenía miedo de perderte, María. Miedo de que, si supieras que mi corazón aún llevaba una parte de otra persona, ya no quisieras estar conmigo». Ella suspiró, sintiendo el cansancio emocional pesar sobre sus hombros. «Lo que no entiendes, Carlos, es que lo habría entendido. Te habría apoyado, te habría ayudado a superarlo. Pero ahora no sé qué pensar. Todo parece una mentira». Carlos se pasó las manos por el rostro, claramente arrepentido. «Nunca mentí sobre lo que siento por ti, María. Te amo. Eso nunca fue una mentira». La sinceridad en su voz era palpable, pero para María las palabras sonaban vacías. El amor de él podía ser real, pero la confianza había sido destruida. Ambos permanecieron en silencio, con el peso del pasado colgando sobre ellos como una nube oscura. María sabía que la relación nunca sería la misma. No después de todo lo que había descubierto. Y aunque sentía lástima por Carlos y por su dolor, también sabía que tenía que pensar en sí misma. En cómo todo aquello la había afectado, en cómo sus propias heridas ahora estaban abiertas. El duelo de Carlos por Elisa se había convertido en el duelo de María por la relación que pensaba que tenía. Un duelo profundo, que ahora ambos cargaban. Los días que siguieron al enfrentamiento con Carlos fueron los más silenciosos que María había vivido. Se movía por la casa como una sombra, incapaz de escapar de las emociones conflictivas que la atormentaban. El apartamento, que antes representaba un hogar seguro y lleno de amor, ahora parecía una prisión, cada rincón trayendo recuerdos de una vida que ya no sabía si era real. Carlos también había cambiado. Intentaba, de todas las formas posibles,
mostrarle a María que aún la amaba. Preparaba el desayuno con el mismo cuidado de antes, ordenaba la casa, hacía pequeños gestos que antes la habrían hecho sonreír. Pero ahora, María sentía que cada movimiento de él era un intento desesperado por borrar las mentiras. Y sabía que no era tan simple. Todas las noches, mientras se acostaban uno al lado del otro, el silencio llenaba el cuarto como una barrera invisible pero impenetrable. María ya no lograba dormir fácilmente. Sus pensamientos la mantenían despierta, repitiendo los últimos acontecimientos en su mente. Cada palabra de Carlos, cada revelación, volvía como un ciclo interminable. La verdad sobre Elisa la devastaba, pero lo que realmente la consumía por dentro era la traición emocional que sentía. El hecho de que Carlos nunca confió lo suficiente en ella para compartir su pasado. Sabía que tenía que tomar una decisión. Pero, ¿cómo decidir entre el amor que aún sentía por él y el dolor de la traición que pesaba en su corazón? María pasaba horas reflexionando, tratando de equilibrar sus sentimientos. Había momentos en los que creía que podría perdonarlo, que el tiempo sanaría las heridas. Pero en otros, el resentimiento hablaba más fuerte. ¿Cómo podía seguir junto a alguien que ocultaba secretos tan profundos? Laura, siempre a su lado, intentaba ayudar a María a aclarar sus pensamientos. «Tienes que pensar en lo que es mejor para ti ahora», le decía. «Carlos te lastimó, sí, pero eso no significa que no puedas seguir adelante, sea con él o sin él». Las palabras de Laura eran amables, pero María sabía que la decisión era más complicada de lo que parecía. No estaba solo decidiendo el futuro de la relación, estaba decidiendo el futuro de su propia vida. Una tarde, mientras estaba sentada sola en la sala, mirando por la ventana y observando a la gente pasar por la calle, María se dio cuenta de que estaba agotada. El dolor emocional se había vuelto físico. Su mente y cuerpo estaban cansados de luchar contra los sentimientos que insistían en dominarla. Fue entonces cuando entendió algo importante. No podía seguir así. La duda, la incertidumbre y el miedo estaban consumiendo su paz mental. Necesitaba tomar una decisión, y tenía que hacerlo por ella misma. Esa noche, sentada junto a Carlos en la cama, María rompió el silencio. «No sé si puedo seguir así», dijo con voz baja pero firme. Carlos, que estaba acostado, se incorporó de inmediato, con los ojos fijos en ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la preocupación evidente en su rostro. María respiró hondo. «Sé que me amas, Carlos, pero lo que pasó entre nosotros, las mentiras, los secretos. No sé si puedo perdonar eso. No sé si puedo volver a confiar en ti». Las palabras salieron con dificultad, pero María sabía que tenía que decirlas. Carlos se pasó las manos por el rostro, claramente angustiado. «Lo hice todo mal, María. Sé que me equivoqué, y daría cualquier cosa por volver atrás en el tiempo y contártelo todo desde el principio. Tenía miedo, vergüenza, pero nada de eso cambia el hecho de que te amo. Y haría cualquier cosa por arreglar esto». María lo miró con ternura, pero también con tristeza. «El problema, Carlos, es que no sé si hay algo que se pueda arreglar. Me mentiste durante tanto tiempo, y ahora no sé en qué más creer. Puedes decirme que me amas, y te creo. Pero, ¿y mañana? ¿Y dentro de un año? Siempre me preguntaré si hay otra cosa que me estás ocultando». El silencio cayó entre ellos nuevamente. Carlos no tenía respuesta para esas preguntas. ¿Cómo podía garantizarle que nunca volvería a ocultar nada? Sabía que, por más que se esforzara, la confianza entre ellos se había destruido. Y reconstruir algo tan frágil requeriría mucho más que palabras. María suspiró, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que amaba a Carlos, pero también sabía que, a veces, el amor no era suficiente. A veces, el dolor causado era demasiado grande para ser simplemente perdonado. Y tal vez era el momento de aceptar que, por más que lo deseara, la relación que tenían no podía restaurarse a lo que era antes. La mañana siguiente llegó con una extraña sensación de alivio para María. Era como si el peso de la decisión que tanto la había atormentado en los últimos días hubiera comenzado, de alguna manera,
a disiparse. Había puesto en palabras lo que su corazón ya sabía. La relación con Carlos, tal como era antes, había llegado a su fin. Y ahora, por doloroso que fuera, necesitaba seguir adelante. Se levantó temprano, antes de que el sol saliera. El apartamento, silencioso y oscuro, parecía un reflejo de sus sentimientos. María caminó por las habitaciones, tocando los muebles, las paredes, como si se estuviera despidiendo de una vida que ya no tenía sentido. Los recuerdos estaban por todas partes, pero, extrañamente, ya no traían el consuelo de antes. En su lugar, eran como vestigios de una felicidad que nunca había sido completamente verdadera. Carlos aún dormía, ajeno a la tormenta emocional que María enfrentaba. Lo miró por última vez antes de comenzar a empacar sus cosas. Había un profundo amor en su corazón por ese hombre, pero también la certeza de que el amor no era suficiente para borrar las mentiras y las heridas. El silencio entre ellos, que antes parecía asfixiante, ahora era un vacío necesario. Mientras colocaba su ropa en las maletas, María sintió una mezcla de tristeza y liberación. Por un lado, dolía dejar atrás al hombre con quien había compartido tantos momentos. Pero, por otro, había un sentido de libertad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en semanas, sentía que tenía control sobre su vida de nuevo. Era como si, al dejar atrás el peso de las mentiras de Carlos, se estuviera permitiendo respirar libremente. Laura llegó al apartamento poco después, como lo había prometido. María sabía que no podía hacer esto sola, y la presencia de su amiga era un recordatorio de que no estaba completamente perdida. Laura la ayudó a empacar el resto de las cosas, en silencio, respetando el espacio y el tiempo de María. Había pocas palabras que se pudieran decir en ese momento, y ambas sabían que la fortaleza de María estaba en reconocer que necesitaba seguir adelante, por más doloroso que fuera. Mientras colocaba la última maleta en el coche, María miró el edificio donde había vivido tantas experiencias. Cada rincón de ese lugar traía recuerdos, buenos y malos. Pero al alejarse del apartamento, sintió que no solo dejaba atrás un lugar, sino una versión de sí misma. Una versión que siempre estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por el bien de otra persona. Y ahora, sabía que necesitaba elegirse a sí misma. Carlos no apareció para despedirse. Tal vez sabía que ya no había más palabras que decir, o tal vez tenía miedo de enfrentarse a la realidad que ambos habían construido. De cualquier manera, María sintió una paz silenciosa al dejar ese lugar. No había odio, ni amargura. Solo una profunda aceptación de que algunas cosas no se pueden arreglar. Al llegar a su nuevo apartamento, un espacio más pequeño y sencillo, María respiró hondo. Era un nuevo comienzo. El dolor seguía ahí, claro, pero junto con él, había la promesa de algo más. Algo que aún no podía definir, pero que la llenaba de una extraña esperanza. Fuera lo que el futuro le trajera, estaba lista para enfrentarlo. En los días que siguieron, María comenzó a redescubrir partes de sí misma que había dejado atrás. Se permitió sentir el dolor, pero también se permitió soñar de nuevo. Lo que antes parecía un futuro incierto, ahora se transformaba en una oportunidad de reconstrucción. Poco a poco, volvía a encontrar placer en las pequeñas cosas, como leer un libro en el balcón o caminar por el parque. Carlos intentó contactarla algunas veces, pero María sabía que, para sanar, necesitaba mantener la distancia. Ya no podía volver a ese ciclo de mentiras y decepciones. Había algo más grande esperándola, y estaba decidida a descubrir qué era. Los meses siguientes le trajeron a María una paz que no sabía que podría volver a sentir. Aunque las cicatrices emocionales permanecían, el peso del pasado se volvía cada vez más ligero. El tiempo, con su habilidad para sanar, había suavizado el dolor que antes parecía insoportable. Poco a poco, fue permitiéndose reconstruirse, un pedazo a la vez. El nuevo apartamento de María, con sus paredes claras y amplias ventanas, era un símbolo perfecto de ese nuevo comienzo. Cada detalle allí fue elegido por ella, cada mueble y cada decoración reflejaban a una mujer que ahora entendía el valor de su propia felicidad. Finalmente, se sentía en paz con el hecho de que el amor, aunque poderoso, no era capaz de curar todas las heridas.
A veces, era necesario dejar ir para encontrar el verdadero camino hacia la sanación. Carlos intentó acercarse algunas veces. Llamó, envió mensajes, incluso apareció en su puerta una vez. Pero María, firme en su decisión, lo escuchó con paciencia, pero con un corazón que ya no pertenecía a esa relación. Las palabras de él, antes cargadas de emoción y promesas, ahora le sonaban distantes. No lo odiaba, pero sabía que no había vuelta atrás. El amor que sentía por él se había transformado en otra cosa, algo más parecido a gratitud por lo que vivieron, pero también por todo lo que ella aprendió con esa experiencia. Se dio cuenta de que, a lo largo de esa relación, se había perdido a sí misma. Su vida giraba en torno a Carlos, sus problemas, sus dolores, sus necesidades. Y, de alguna manera, ella había permitido que eso sucediera. Ahora, María sabía que, para amar verdaderamente a alguien, primero necesitaba amarse a sí misma. Y ese amor propio fue algo que redescubrió en los pequeños momentos. En las mañanas silenciosas con una taza de café, en los libros que volvió a leer, en los paseos solitarios que le brindaban una extraña sensación de libertad. Laura, como siempre, permaneció al lado de María durante todo el proceso de sanación. Las dos amigas se hicieron aún más cercanas, y María estaba eternamente agradecida por tener a alguien como Laura en su vida. Hubo noches en las que, sentadas en el sofá con una copa de vino, María se permitía llorar por el pasado. Y Laura, paciente y comprensiva, siempre estaba allí para escucharla sin juicios. Con el tiempo, María también se reconectó con otras partes de su vida que habían quedado en segundo plano durante la relación. Comenzó a dedicarse al trabajo de una manera que nunca había hecho antes, sumergiéndose en nuevos proyectos con pasión y entusiasmo. Sus colegas notaron el cambio, y María sentía un nuevo vigor en su carrera, algo que antes parecía distante. Por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo para sí misma. A medida que pasaban los meses, María empezó a abrirse a nuevas posibilidades. No estaba buscando una nueva relación, pero tampoco cerraba las puertas a ello. Lo que fuera que el futuro le trajera, estaba lista para abrazarlo, pero esta vez con más sabiduría y claridad sobre quién era y lo que merecía. Si había un nuevo amor en su camino, sería construido sobre bases sólidas, de confianza y respeto mutuos. Mirando hacia atrás, María veía la relación con Carlos de una manera diferente ahora. No como un error, sino como una lección. Había aprendido que el amor puede ser poderoso, pero también complicado. Y lo más importante, había aprendido que amar a alguien no significa sacrificar tu propia felicidad o ignorar tus propias necesidades. El amor verdadero, se dio cuenta, comienza dentro de uno mismo. Una mañana soleada, mientras caminaba por un parque cercano a su nuevo apartamento, María se detuvo a mirar el cielo azul. Era uno de esos días perfectos, en los que el aire parecía más fresco y la vida más ligera. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente y sintiendo la suave brisa en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El viaje de María estuvo marcado por el dolor, pero también por el crecimiento. Y ahora, mientras el sol brillaba sobre ella, había una certeza en su corazón de que el futuro, aunque incierto, estaría lleno de nuevas oportunidades y felicidad. Porque había aprendido lo más importante de todo, que ella era suficiente. Y eso, por sí solo, era lo que realmente importaba.